Antes que nada, nuevamente, muy buenos días para todos. Una cordial bienvenida a la sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos. Antes que nada, mi agradecimiento por su participación, a los que hoy nos visitan, también una cordial bienvenida. Y para comenzar yo oficialmente, le doy la palabra a Víctor Hugo, que nos puede leer, por favor, el orden del día. Adelante, por favor. Como primer punto de orden del día a ser tratado es la denuncia del Sindicato de Periodistas del Paraguay sobre el asesinato del periodista Humberto Coronel ocurrido en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Para eso le invitamos al señor Santiago Ortiz, que es secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, y también están con nosotros el abogado Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. Está frisado, parece. No me escucharon, senador. Disculpen. Yo dejé de escucharte por lo menos, no sé si Sí, ya no diste el uso para nada. Se El trancó primer ahí. punto de orden del día es la denuncia del Sindicato de Periodistas del Paraguay sobre el asesinato del periodista Humberto Coronel ocurrido en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Bueno, entiendo que podemos iniciar entonces, ¿verdad? Primero, agradecerles mucho a los senadores, al presidente, el senador Lanzoni, así como a los demás miembros también, a los senadores presentes, y también al equipo técnico de la comisión por la posibilidad de presentar un poco nuestra denuncia ante la comisión y hacer una suerte de llamado de atención para lograr que se tome en cuenta esta situación que acabamos de pasar, ¿verdad? Seguramente también se van a estar sumando, además de Dante, se va a estar sumando Jimmy Peralta, que es miembro de la comisión directiva también del sindicato en un rato más. Ese sería el motivo de nuestra presencia hoy, ¿verdad? Bueno, como sabrán, senadores, el pasado martes, hace exactamente una semana, fue asesinado en Pedro Juan Caballero Humberto Coronel, periodista, conductor de un programa radial en la radio Amambay, una radio AM que funciona hace ya varios años en la ciudad de Pedro Juan Caballero. El colega fue asesinado con 8 impactos de bala al salir al concluir su programa radial, salía para abordar su vehículo y fue asesinado por un sicario. El colega Humberto Coronel había recibido anteriormente amenazas por parte de algún sector. Esas amenazas no fueron debidamente investigadas y tampoco se tomaron las debidas medidas de protección ante las amenazas al colega. A ver, si bien es cierto que el colega Humberto no manifestó que no tenía confianza en la policía local para acceder a una custodia de parte de la policía local, tampoco el Estado, a pesar de tener esa obligación, justamente teniendo en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos y de libertad de expresión, que indican que los estados, al estar en conocimiento de este tipo de amenazas, como efectivamente lo estaba el Estado paraguayo, a partir de que como sindicato hemos puesto a conocimiento de la Mesa de Seguridad para Periodistas esta situación de amenaza, deben proteger la vida y la posibilidad del ejercicio libre del periodismo de cada trabajadora de la prensa, ¿verdad? En ese sentido, decir que hay un incumplimiento y una grave violación de derechos humanos. Por eso nosotros, junto con la CODEUPI, cuando hacíamos un comunicado, un posicionamiento público respecto al hecho, hemos señalado que este crimen es parte de una responsabilidad estatal por su inacción, ¿verdad? Es un crimen que se da digamos, como consecuencia de la inacción estatal, y más inmediatamente por la falta de protección que debió haber tenido el colega y que no se cumplió por parte del Estado, y también más a profundidad por otros motivos que tienen que ver con cuestiones más estructurales
respecto a la falta de protección y garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, ¿verdad? En ese sentido, bueno, ponerles primero a conocimiento, señalar nuestra preocupación respecto a que ha sido, y esto lo hemos hablado con diferentes actores también, entre ellos el relator de libertad de expresión que estuvo el día de ayer y está hasta hoy aquí por Asunción para una visita académica, pero que hemos tenido posibilidad de compartir con él una reunión, el relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él colocaba que uno de los elementos fundamentales para la protección del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la libertad de expresión es justamente el discurso público que se tiene al respecto, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros lamentamos mucho que la reacción por parte de los órganos del Estado haya sido tan tibia, ¿verdad? Primeramente por parte de quienes son responsables de más inmediatos de garantizar seguridad, es decir, la Policía Nacional, el Ministerio Público, que debían haber investigado las amenazas y que hoy tienen que estar ya o debían haber avanzado mucho más en el esclarecimiento del crimen. No se ha dado una reacción adecuada, así también lo que tiene que ver con un reclamo que hemos hecho a la policía en torno a la necesidad de urgencia de efectivamente garantizar la protección a los colegas que están allí más expuestos en la zona de Pedro Juan Caballero específicamente. No se han tenido o se ha tardado demasiado en tener respuestas adecuadas, ¿verdad? Pero también, y me quiero referir a esto en este espacio en el que estamos, que es un espacio eminentemente político, señalar que el discurso público de las autoridades políticas, de las cabezas de los poderes del Estado, cuando suceden este tipo de cosas deben ser mucho más firmes y contundentes. Nosotros lastimosamente no hemos visto una declaración del presidente de la República, un poco del Congreso como cuerpo, más allá de algunas voces que cuestionaron y repudiaron efectivamente este hecho. No ha existido un discurso desde las autoridades públicas de condenar fehacientemente este hecho y de exigir justicia y de exigir que se tomen medidas para evitar que esto se vuelva a repetir, ¿verdad? Entonces, hacer un llamado de atención en ese sentido a la Cámara, a esta comisión, que nos ayude desde el punto de vista de que un crimen contra un periodista no puede estar normalizado y tiene que ser necesariamente repudiado de la forma más enérgica por parte de las autoridades públicas, ¿verdad? El crimen contra un periodista y que es la forma más grave de atentar contra la libertad de expresión y es la forma más violenta de censura, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro lado, señalar que específicamente con esta comisión nosotros tenemos digamos, más a profundidad un trabajo pendiente que es el tema de la ley de protección a periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Eso es una deuda pendiente del Estado paraguayo ya prácticamente hace 10 años porque en el anterior periodo del examen periódico universal de Naciones Unidas, el periodo 2015, ya el Estado paraguayo había recibido de otros estados y se había comprometido a adoptar esta recomendación de tener una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Eso no ocurrió durante ese periodo, en el último periodo que es 2020, que en realidad se hizo el examen en sí, se hizo en 2021. eh, Se volvió a recibir esa recomendación y el Estado paraguayo volvió a aceptar la recomendación de los demás estados, ¿verdad? De tener una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Por qué nosotros creemos que es oportuno en esta situación donde hace 7 días, acaba de ocurrir el octavo crimen contra un periodista en la zona de Amambay, Pedro Juan Caballero principalmente, y que es la víctima número 20 desde 1991 hasta hoy? Porque nosotros hoy por hoy hemos logrado construir una mesa de seguridad para periodistas que básicamente funciona como un mecanismo de protección, ¿verdad? Donde damos de alguna forma alerta temprana e insistimos e instamos a que se garantice protección a los colegas que tengan alguna forma de amenaza o estén bajo algún ataque, ¿verdad? Sin embargo, esa mesa funciona de forma netamente voluntaria, o sea, a voluntad de las autoridades que están representando al Estado y de quienes estamos representando a la sociedad civil, en este caso a los gremios de periodistas, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Humberto Coronel, y que él recibió una amenaza junto al colega Gustavo Báez. El colega Gustavo Báez, quien sí quería tener protección policial porque sí andaba mucho más por la calle y estaba más desprotegido. Tardamos más de un mes en conseguirle
una protección básica. Y recién después del asesinato de Humberto se le consiguió reforzar su seguridad. Así también hay otra colega de la misma zona que estaba también en una situación similar y hasta que no ocurrió el lamentable asesinato de nuestro colega, la misma no fue protegida por la policía a pesar de una solicitud de la mesa y de la propia fiscalía para que se protejan los colegas. ¿Por qué? Y porque no hay una norma que regule justamente el funcionamiento de esa mesa y que establezca realmente cómo se va a proteger y cuáles van a ser los mecanismos que se van a utilizar para proteger y para tener políticas de seguridad, que no es solamente eso de ponerle un policía a un compañero que está amenazado, sino tener políticas de seguridad. Por ejemplo, en el caso de Humberto, que tenía dudas respecto a la policía local, se debió haber establecido otro mecanismo de protección y también a la propia radio que ni siquiera estaba resguardada. Entonces, creemos que es oportuno hoy volver a traer sobre la mesa la necesidad de debatir y de consensuar en torno a esta propuesta de ley, una propuesta de ley que efectivamente garantice el funcionamiento de un mecanismo de protección a periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces sería esos los puntos de nuestra presencia hoy: denunciar el crimen de nuestro colega, exigir por parte de las autoridades y de la Cámara en nombre a la Comisión para que pueda trasladar a la Cámara una condena mucho más enérgica y una posición política clara respecto a la necesidad de condenar los crímenes contra periodistas, de acabar con la impunidad, porque vale decir que de estos 20 crímenes apenas 3 llegaron a condena, solamente en 3 casos, el resto de los casos han quedado impunes. Entonces, esa es una invitación luego a que el crimen organizado siga asesinando a periodistas y defensores de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, insistir en eso e insistir en que desde también las autoridades políticas se llame la atención a los responsables, tanto en el Ejecutivo, Ministerio del Interior, Policía Nacional y todos los otros sectores relacionados con la seguridad, particularmente en el departamento de Amambay, Pedro Juan Caballero, donde funciona la Fuerza de Tarea Conjunta, por ejemplo, ¿verdad? Que se llame la atención a esos actores de cómo pueden ocurrir este tipo de crímenes de forma tan alevosa en un lugar donde todos sabíamos que esto iba a ocurrir con un colega que estaba amenazado y que no fue adecuadamente protegido, ¿verdad? También, finalmente, como tercer punto, señalar esta cuestión de la necesidad de profundizar nuevamente o retomar nuevamente nuestros diálogos, nuestra discusión, nuestro debate eh, en torno a la propuesta de ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Yo me quedaría en eso y en todo caso pediría que Dante, si tiene alguna cuestión más que quiera complementar, le pediría por favor que lo hiciera. Bueno, muy bien. Muy bien. Dante. Sí, cortito nomás. Bueno, Adelante. gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días a los senadores presentes. Solamente quería hacer hincapié en una preocupación, bueno, de la CODEUPI y también del sindicato, y quería reforzar esta situación de que último asesinato y varios ya de lo que van ocurriendo se dan en una situación, no son, digamos, aislados, entre comillas, sino se dan en un contexto donde han ocurrido 8 asesinatos de periodistas, se dan en un contexto donde la ciudad donde ocurren es la ciudad que tiene el más alto índice de homicidios del país, por lo menos 4 o 5 veces más que otros lugares del país. Se da en un contexto donde teóricamente está la fuerza de tarea conjunta, pero que tampoco existe protección. En una ciudad donde rige el crimen organizado, es imposible el ejercicio de la libertad de expresión. La mayoría de los periodistas y las periodistas de la zona manifiestan autocensuras cotidianas y mucho temor para siquiera informar un poco más de la crónica policial sobre los asesinatos que ocurren y el sicariato existente y el crimen organizado en el departamento de Amambay. Como bien decía Santiago, 8 de los 20 son
periodistas asesinados en Pedro Juan Caballero y Amambay, digamos. Entonces, creemos que las excusas o o sea, no deberíamos aceptar excusas simples cuando es claro que el problema de seguridad y de seguridad de la población en general y seguridad específica con relación a los y las periodistas en Pedro Juan Caballero es una situación sumamente grave y sumamente prevenible. De vuelta, como decía Santiago, el caso de Humberto, si bien él tenía, él manifestó no requerir la custodia policial, eso tiene que ver un poco con la presencia del crimen organizado, con la infiltración y la poca confianza que se tiene a las instituciones. ¿Por qué? Exactamente por eso, porque primero por la filtración de crimen organizado y segundo por los altísimos grados de impunidad que mencionó Santiago. Creemos que la comisión podría aprovechar, digamos, esta situación, este momento crítico para impulsar efectivamente las discusiones, impulsar efectivamente y que finalmente se logre avanzar en esta ley de seguridad de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, que es muy importante. Desde ya, desde la CODEUPI, nos ponemos a disposición para ese proceso, para poder profundizar la mirada, el estudio, inclusive pensando en la posibilidad de seguir sumando visión de expertos y expertas en la temática para poder desarrollar ese proceso y que efectivamente se logre un mecanismo que no solo se instale como institución, sino que tenga efectivamente recursos para desarrollar medidas de protección. O sea, lejos de necesitar una superinstitución, lo que necesitamos es una institución ágil con presupuesto para poder reaccionar, pero que pueda efectivamente disponer medidas de seguridad que no solo sean las medidas de seguridad de poner un policía al lado del periodista o la periodista, o el defensor o defensora de derechos humanos, sino que sean medidas que efectivamente logren la protección de las personas en riesgo. Bueno, solamente eso, muchas gracias. Gracias, Dante. ¿Alguien más que quiera opinar sobre el tema? Senador Apurín. Presidente, ¿hay alguna línea del equipo técnico en virtud a esto para una acción a llevarse adelante que corresponda de acuerdo a lo expresado, tanto por Santiago como por Dante? Sí, sí, con respecto a eso tenemos unos planteamientos. Por eso la idea era escuchar si más que quería opinar y después hacer unos planteamientos. Ya no, y ya me adelanto. Yo creo que ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sale un poco entrecortado, presidente, pero yo te escucho. La pregunta nomás es, ¿cuáles son las opciones que tenemos para las acciones al respecto? Bueno, con respecto a eso, yo planteo, senador Apurín y otros colegas, ¿no? Trabajar ya sobre una declaración a la vía. Esto, ¿no es cierto?, de Humberto Coronel, una declaración del Senado, en el caso de Humberto Coronel. Y con respecto al proyecto de ley, ¿no?, yo planteo que en el plazo de 30 días se presente así tal cual como está, porque hay una mesa técnica que está estudiando el caso, ¿no? Y yo creo que si seguimos esperando, van a pasar otros años. Y yo soy de la teoría de que se tiene que presentar, yo soy uno de los firmantes, para que el proyecto de ley, como está, si es que no llega a un acuerdo total, y vemos hoy las consecuencias, ¿no? Estamos todavía
soñando tener esta ley de protección para periodistas, ¿no? Y defensores de derechos humanos. Entonces la idea es poner un plazo máximo de 30 días para que la mesa técnica pueda plantearnos, ¿no es cierto?, un contrario, ¿no? Presentarlo tal como está, y lo hemos ya analizado, incluso con los técnicos de la comisión. Presidente, si me permite, se le escuchó bastante entrecortado, pero Sí, más o adelante, menos por favor. se entendió. Entiendo que podríamos, en la primera acción, pedir este jueves ya, pedir un tratamiento en 30 días al Pleno, de manera que la comisión se pueda apurar, ¿verdad? O las comisiones que tienen a su cargo pedirse con dictámenes, ¿verdad? Podríamos hacer un pedido en el Pleno como comisión, ¿verdad? O sea, Sí, excelente. Hola. Ahorita, por favor, mucho. Permiso, senador. Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí te Sí, escuchamos, perfecto. senador. Bueno, sí, tomamos también la propuesta del senador Apuril, el de ponerlo ya a consideración este próximo jueves, el proyecto de declaración, si están de acuerdo. Y repito, dar un plazo de 30 días para que la mesa técnica que estudie este proyecto de ley, y por suerte está acá con nosotros Dante, que Codeupi es uno de los que están también trabajando en esta mesa, y en el plazo de 30 días lo presentaríamos tal cual como está. Si llegamos ya a un consenso sería espectacular, pero si no fuese así, igual, si no, pueden llegar a pasar otros varios años. Y bueno, después de diferentes visiones que van a responsar de esa propuesta en concreto, ¿no? La declaración para este jueves, para la presentación del proyecto de ley. Invitar a los colegas para su firma, ¿no? y respaldar este proyecto. Presidente, no podrían ser las dos cosas ya. El proyecto, obviamente, de declaración este jueves, sin lugar a dudas, y pedir un tratamiento sobre tabla, y una moción de preferencia para el tratamiento en 30 días de esta ley que está pidiendo usted. O sea que, así como estamos hablando ahora de pedir a las comisiones que se pidan, podíamos pedir al Pleno también que coloque por lo menos dentro del orden del día, dentro de 30 días, el tratamiento de esta ley, ¿verdad? Así se trate como esté o con las modificaciones correspondientes. Sobre la propuesta, le quisiera escuchar al técnico. Víctor, ¿una opinión sobre el tema? Sí, Adelante, gracias, por favor. senador. Gracias, senador. Solamente quería informarle que hasta hoy es un anteproyecto de ley, Claro. con lo que contamos. Quería informarles, el senador Apuril también formó parte de este proceso, de esta mesa de discusión. En esa mesa está bastante discutido, debatido, avanzado una propuesta, ¿verdad? Que está también esperando que algunas instituciones puedan enviar las modificaciones correspondientes. Y esas modificaciones nosotros lo que le pedimos es que nos den por lo menos unas 2, 3 semanas para poder acordar con CODEUPI, con la organización e instituciones del Estado, ¿verdad? A fin de presentar un proyecto que todavía no está presentado, ¿verdad? Por lo tanto, ese anteproyecto el cual tenemos sea ya presentado oficialmente, y desde ahí sí plantear lo que el senador Apuril está ya colocando ahora. Inclusive yo creo que
en 15 días podemos tener algo ya un poco más sólido, ¿verdad? Para poder presentar desde la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Excelente. Mi Gracias, pregunta va para Dante, si me escucha. Dante, ¿es factible que en 15 días podamos presentar este proyecto? ¿El plazo es razonable? Sí, sí, podría ser. Nosotros tendríamos que trabajar con el sindicato. La CODEUPI está trabajando con las organizaciones que forman parte de la CODEUPI, que trabajan en temas de libertad de expresión. Bueno, o sea, a lo mejor 15 días podría ser como muy... podría ser corto el tiempo. Sin embargo, ese proyecto ya viene siendo trabajado desde hace bastante tiempo por el Sindicato de Periodistas del Paraguay y por otras organizaciones. Entiendo que inclusive hay un dictamen que hay otra organización que va a presentarlo. Entonces, yo sí creería que en 15, como máximo 21 días, podríamos ya tener un proyecto más con algunos aportes de la sociedad civil. Sí, sí, no creo que haya problema. Excelente. Entonces propongo nuevamente que en el plazo de 30 días podamos, ya con presencia del Sindicato de Periodistas, CODEUPI y otras instituciones que quieran acompañar, presentar oficialmente como proyecto de ley. Yo, acá, repito nuevamente, voy a ser uno de los firmantes, tal cual como tengamos de aquí a 30 días. Ojalá que la mesa técnica pueda consensuar si es posible y presentarlo oficialmente en 30 días, ¿no? Invitarle incluso al sindicato de periodistas que nos acompañen en la entrega para tener más fuerza como proyecto de ley y pueda ser estudiado en la brevedad posible y no sea un proyecto más de los tantos que están guardados en las diferentes comisiones. Entonces, propongo ya oficialmente para salir hoy con ese compromiso. De aquí a 30 días presentaríamos oficialmente el proyecto de ley tal cual como lo presenta la mesa técnica y bueno, si habría alguna modificación lo haríamos ya en las diferentes comisiones, si están de acuerdo. Tony, Apurín, ¿se están de acuerdo? Ok, está bien. Preguntarle también su parecer creo que Santiago está ahí todavía. Santiago también están de acuerdo en acompañar su presentación oficial de aquí a 30 días. Sí, de acuerdo, senador. Me parece muy factible y esperemos que Excelente. así sea. Excelente. Y también que poder trabajar en decisiones y escuchar también a los diferentes actores que puedan. Perfecto. Entonces, este jueves presentamos el proyecto de declaración. Vamos a pedirlo ahí que sea sobre tabla y poner un plazo de 30 días para la presentación oficial del proyecto de ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Ok? Excelente. Muy bien. Bueno, agradecerle a Santiago, agradecerle a Santiago por su participación y bueno, darle la tranquilidad también de que vamos a estar haciendo fuerza para poder seguir y bueno, y por supuesto nuestra tristeza por lo que está pasando, ¿no es cierto? Con los periodistas, especialmente en algunos puntos del país. Es un hecho grave, pero también, como él decía, es un hecho prevenible, ¿no? Y es muy triste saber que solamente 3 casos tienen hoy condena de los 20 que ya han pasado, ¿no es cierto?, en el país. Entonces, es muy triste. Bueno, nuestro compromiso de trabajar en todo lo que podamos, pueda avanzar y tener. Muchas gracias, Bienvenido, senador, y a la comisión. Gracias. Bienvenido, senador Querey, a la reunión. Bueno, segundo punto, Víctor. Muchas gracias, senador. El segundo punto de orden del día es el anteproyecto de ley que modifica varias disposiciones contenidas en la ley número 5162/14. Presidente, disculpen la
la, mi conexión es pésima. Está bien, estamos todos así, senador, estamos todos así sufriendo una pésima conexión de internet. Pero gracias por participar. Adelante, Víctor. Sí, gracias, senador. Anteproyecto de ley que modifica varias disposiciones contenidas en la ley número 5162/14, los artículos 120, 121 y 122 del Código de Ejecución Penal para la República del Paraguay. Este proyecto de ley es conocida como de redención penitenciaria. En este marco habíamos visitado la unidad penitenciaria La Esperanza con el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. También para este proyecto le invitamos al señor Dante, que es secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, que están impulsando este proyecto de ley y que van a hacer un poco la presentación. Señor senador, gracias. Adelante, Dante. Adelante, por favor. Muchas gracias, senador. Bueno, antes que nada, quería aclarar, ¿verdad? Este es un proyecto de ley que fue redactado e impulsado por las propias personas privadas de libertad de la Unidad Industrial Penitenciaria La Esperanza, que se encuentra detrás de Tacumbú. Es un proyecto que tiene el acompañamiento también del ex viceministro de Educación, Robert Cano, que está trabajando de manera voluntaria muy de cerca con las personas privadas de libertad y que a la CODEUPI, bueno, nos han presentado el proyecto y nos han pedido que impulsemos. Bueno, yo desde mi anterior rol como miembro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura me tocó acompañarle al senador Apuril y a otros senadores en general a conocer sí, también al senador Querey, ¿verdad? A conocer la situación de los centros penitenciarios de nuestro país. Desconocer que la situación de nuestros centros penitenciarios es una constante violación de derechos humanos. O sea, no podemos desconocer que es una constante violación de derechos humanos. Estamos hablando de lugares hacinados, hoy por hoy gobernados, podríamos decir, por el crimen organizado y por la corrupción existente en el sistema. Pero en esas dificultades, en ese proceso, en esa situación que realmente de constante exposición a violaciones de derechos humanos, existen importantes esfuerzos de muchas personas privadas de libertad por capacitarse, por llevar adelante proyectos económicos, por llevar adelante proyectos de superación personal. Independientemente inclusive de la poca oferta existente con relación a cursos, a trabajos, a educación, digamos, educación tanto primaria, secundaria como universitaria. Existen un número importante de personas que hacen un esfuerzo muy particular para lograr continuar con sus estudios, para lograr tener estudios y realizar estudios universitarios en la cárcel, y para también desarrollar, como decía, proyectos personales o trabajos personales que muchas veces dependen mucho más de su voluntad propia que de lo que pueda brindar las instituciones a cargo, ¿no? Si bien es cierto que hay cursos desarrollados también por el SNPP y por otras instituciones públicas o instituciones religiosas, son realmente escasos dentro del proceso. Pero en esa línea, en el entendimiento de que ese esfuerzo y de que ese trabajo que realizan las personas privadas de libertad frente a todas las adversidades que se encuentran en el sistema penitenciario, desde la CODEUPI hemos considerado pertinente acompañar y presentar este anteproyecto, porque significa este anteproyecto valorizar
y gratificar y demostrar para las personas privadas de libertad, demostrar que se valora efectivamente ese esfuerzo que se realiza, que se valora ese esfuerzo que significa continuar con el colegio o estudiar de manera universitaria o desarrollar procesos productivos dentro de la cárcel, cualquier tipo de trabajos que sea. En esta línea, el Ministerio de Justicia en época de pandemia ya ha hecho una resolución en la cual reconocía los oficios, los distintos oficios que realizan las personas privadas de libertad. Y quiero recordar que habían algunos proyectos anteriores donde decían que las personas privadas de libertad debían pagar trabajar para pagar su comida, y es algo que en realidad hoy ocurre porque las personas privadas de libertad realizan tareas que muchas veces no son remuneradas, la gran mayoría de las veces no son remuneradas, y realizan tareas para avanzar en sus procesos de reinserción en la sociedad. Y en esa línea, este proyecto nos trae muy pocos cambios, pero importantes a la hora de valorizar esos procesos, a la hora de entender y de demostrarle a estas personas que el esfuerzo que puedan hacer va a ser considerado y que eventualmente podría redituarle en beneficio en sus condenas. El proceso, el anteproyecto tiene como tres cuestiones, modifica 3 artículos. El primero es el 120, el artículo de la redención. El artículo actual del Código de Ejecución Penal resta 1 día de condena por cada 3 días de trabajo o estudio. La propuesta es que se reste 1 día de condena por cada 2 días de trabajo o estudio. Lo que en países vecinos es así, digamos, es lo que se conoce coloquialmente como el 2x1 generalmente, ¿verdad? Entonces, mientras tengan certificados 2 días de trabajo de 8 horas en actividades reconocidas por el Ministerio de Justicia, en un sistema informático que se está planteando que se desarrolle, en un sistema escolar básico, medio, universitario, y la capacitación de oficios, siempre que estos oficios sean aprobados, registrados y desarrollados y certificados por el Ministerio de Justicia, porque eso es lo que se modifican en los otros artículos, poder las personas privadas de libertad solicitar este beneficio de 2 días por trabajo, o sea, 1 día de restar la condena por 2 días de trabajo o estudio. En este proceso, como decía, ahí en el 121, en este anteproyecto, digo bien, simplemente se aclara escolar básica, media y universitaria, y la capacitación de oficios, como les decía, siempre que sean aprobados por el Ministerio de Justicia, ¿verdad? También se introducen cambios adicionales, o sea, posibilidades de restar adicionalmente cuando el condenado haya terminado la escolar básica o la escolar media. El proceso, hablando siempre de condenados, estamos hablando de personas que tienen condenas altas y que realizan este tipo de actividades. El proyecto propone la redención adicional de 1 año de condena por haber completado los ciclos de educación. Además, se propone la redención y el cambio con relación a los programas de reinserción y capacitación aprobados en razón de 3 meses por cada módulo cursado certificado por el Ministerio de Justicia. Y finalmente, en el 121 se da la posibilidad de que las personas procesadas puedan registrar e ir solicitando el registro de esos trabajos para cuando eventualmente sean condenadas puedan gozar de esos beneficios.
Eso responde a una problemática de que hoy el 70% de las personas privadas de libertad está de manera preventiva, pero una vez que son condenados recién pueden acceder a estos procesos y, una condena eventualmente podría tardar 4 o 5 años en casos complejos, ¿verdad? Una condena firme. Entonces, el artículo lo que da la posibilidad de que las personas en prisión preventiva también puedan iniciar esos procesos para eventualmente más adelante acceder a esto. Y el artículo 122 agrega simplemente un plazo, digamos, para que el ministerio pueda desarrollar un sistema de registro, porque esto sí ha sido cuestionado por jueces de ejecución, porque, bueno, como sabemos que hay fuertes niveles de corrupción, muchas veces se cuestionaban algunas de las planillas de trabajo de educación. Entonces, la propuesta de las propias personas privadas de libertad es que el Ministerio de Justicia desarrolle un sistema de registro informático donde se pueda registrar esas acciones en un plazo a partir de la promulgación de la ley, y que el juzgado de ejecución pueda tener acceso íntegro y frecuente a ese sistema para poder ir desarrollando, digamos, y verificando efectivamente el proceso que realiza una persona privada de libertad a los efectos de su reinserción social, ¿verdad? O sea, bueno, básicamente ese es el anteproyecto. Y bueno, por si tengan algunas consultas, me quedo en la reunión. Muchas gracias. Excelente, excelente. ¿Alguien que quiera hacer un comentario sobre el proyecto? Senadora Curil, senador Schaap, senador Querey. Presidente, ¿este sí es un proyecto que tiene ya ingreso o aún está en el estadio de proyecto? Ya, no, somos parte, ya está en la comisión, por ese motivo nosotros hacer una visita presencial, nos hemos reunido con los que están privados de su libertad, y yo personalmente quiero comentar y agradecerle a Código Privado, a personas estando en diferentes oficios, pero lo más maravilloso, lo que a mí me sorprendió fue encontrar las aulas donde se están llevando adelante las carreras, ¿no es cierto?, universitarias, ¿no? Y también sorprendente ver que los estudiantes que están hoy privados de libertad son los mejores alumnos y con más altas calificaciones, ¿no? Pero ellos se encuentran con el problema de que en muchos casos no tienen la posibilidad de que el Ministerio de Justicia cuente con un sistema, ¿no es cierto?, de registro, y en muchos casos están presentados las planillas y los mismos no son respetados, ¿no?, por los jueces para poder avanzar, ¿no es cierto?, en todo lo que tenga que ver con reducción de sus penas. Entonces, yo repito, tuve alumnos, hemos hablado con los responsables, hemos revisado y visitado los encontrados que están hoy, ¿no?, y deseosos, ¿no?, de proyecto pueda avanzar. ¿Algún senador que quiera también, ¿no es cierto?, de poner un plazo a su estudio? Adelante, senador. Senador Querey, adelante, por favor. Sí, dos o tres cuestiones nomás, ¿verdad? En primer lugar es el tema de, vamos a decir, de delitos graves. Si existe o no una gradación con respecto a los delitos y a o es todo, o sea, es decir, una persona que
tiene 5 años de condena versus una de 25 años, se manejan los mismos parámetros, ¿verdad? Porque estoy nomás pensando de que 100 días de clase, por decirlo, en realidad le reduce un año un año o un poco menos, 150 días de clase al año, se reduce un año la pena, ¿verdad? Lo otro es el tema de los mecanismos de control. Esto es lo que resulta preocupante porque los mecanismos de control debían ser verificables. Es decir, no solo el control, sino que la verificación posterior tiene que ser pasible de una auditoría informática o de cualquier tipo, ¿verdad? De tal manera a que tengamos confianza, ¿verdad? En la legalidad, la legitimidad, mejor dicho, de acceder a eso, ¿verdad? Y en tercer lugar, es una pregunta en realidad, el tema, la gente de legislación ya trató este proyecto. Bueno, esas son las 3 cosas que quiero plantear, presidente. Gracias. Gracias, senador Querey. Víctor, si quieres, ¿tienes algo para contestarle al senador? Sí, principalmente sobre lo último que planteó el senador. Esto es un anteproyecto de ley por ahora, ¿verdad? Este proyecto de ley tiene que ser presentado aún o ingresado a la Cámara de Senadores y seguramente el presidente de la comisión vamos a estar, ya hemos puesto en el orden del día, ¿verdad? El proyecto de ley seguramente se va a poner a consideración, ¿verdad? Pero aún no está ingresado y una vez que se ingrese va a pasar a las comisiones pertinentes, como está diciendo el senador, que seguro va a ir a la comisión de legislación, ¿verdad? Así mismo es. Perfecto. También hay un equipo trabajando, CODEUPI está trabajando también en el anteproyecto. Y también yo quisiera poner un plazo también de 30 días. Planteo a los colegas, ¿no? Y ver la posibilidad de que podamos tener, ¿no es cierto?, este anteproyecto presentado para que podamos analizar especialmente en esta comisión, y bueno, si es factible, yo no tendría ningún problema en firmar este proyecto de ley para ser presentado oficialmente. Invito también a los colegas a hacer lo mismo. Acá hay algo muy interesante. Este es un proyecto que fue ideado, que fue incluso planteado, analizado por los que hoy están privados de su libertad, ¿no? Y ellos nos plantean, ¿no es cierto?, estos 3 artículos, ¿no? Y CODEUPI, bueno, lo agarró, lo viene acompañando. Y bueno, y gracias también, repito, a la invitación de CODEUPI hemos podido visitar la penitenciaría. Y hay que decir también, es un sector de la penitenciaría donde están los que ya tienen buena conducta o que han demostrado, ¿no es cierto?, de que merecen estar en ese sector de la penitenciaría, ¿no? En muchos casos hay gente profesionales, ¿no?, que hoy están aprovechando para estudiar una carrera. Hemos encontrado con alumnos, sorprendí de encontrar gente pagando una condena, ¿no? Y que está también ansioso, ¿no?, de ver la posibilidad de poder a través de conseguir como decía el senador, creo que ley es un tema que tenemos que analizar, pero yo creo que el Congreso tendría que ver la posibilidad de analizar seriamente y bueno, por supuesto, pueden estudiar este proyecto de ley que estoy seguro puede traer un gran beneficio. Como también hoy le enseñamos, yo creo que es muy importante ver la posibilidad de tener esta herramienta que permita avanzar en el tema. ¿Algún senador que quiera opinar algo? Senador Apuril, senador Querey. Dante, si quiere aportar algo más sobre este punto en particular.
Sí, sí, quería un poco comentarle al senador Querey, ¿verdad? Primero, no se hacen diferencias con relación a la gravedad de las penas, digamos, ¿verdad? La realidad nomás, la realidad es que las personas que generalmente están condenadas a penas muy bajas pasan la mayor parte de su prisión en prisión preventiva y si acceden bueno, si acceden ahí a una educación, digamos, podrían sí reducir en los términos, los números que usted mencionó, ¿verdad? Generalmente este instituto, digamos, va a ser utilizado o va a ser solicitado, y ahí quiero aclarar también una parte. Estos institutos van a ser solicitados por personas con condenas altas, generalmente porque son las que están más tiempo y tienen posibilidades de introducir y de eh, involucrarse, digamos, en distintos procesos, por ejemplo, como el proceso universitario, en la universidad, en la unidad penitenciaria La Esperanza, ¿verdad? Que es un proceso así como súper particular. Son muy pocas las cárceles donde hay, donde llega la universidad. Entiendo que en La Esperanza, en el Buen Pastor y creo que en ninguna otra. También los niveles, la oferta académica, la oferta escolar es muy baja, no llega al 10% por penitenciaría, digamos, ¿verdad? En el único, y en el caso, digamos, el caso que podríamos destacar es el caso de la unidad penitenciaria Esperanza, que como le decía está detrás de Tacumbú, que solo recibe condenados y que sí tiene todo un sistema, digamos, bastante bien estructurado o armado con relación a la posibilidad de capacitación. De vuelta, para acceder a esos procesos, para acceder a la redención uno tiene que tener conducta ejemplar, digamos, ¿verdad? O sea, hay todo un proceso de análisis, me animaría a decir, del órgano técnico criminológico del Ministerio de Justicia para que efectivamente se pueda acceder a la redención. Y la redención, yo coincido que tendría que estar sujeto a auditorías, pero ese proceso de redención, ese sistema informático que se plantea, ese análisis lo realiza el juez penal de ejecución penal, digamos, ¿verdad? O sea, no es automático, no es una decisión administrativa del Ministerio de Justicia. O sea, el Ministerio de Justicia lo que se pide en el planteamiento legislativo es que el Ministerio de Justicia organice un sistema de registro informático para facilitar el trabajo de los jueces y las juezas de ejecución penal, que son los que finalmente deciden o no la aplicación de este instituto en el análisis general, digamos, del organismo técnico criminológico, de la conducta y de todo su proceso dentro de la penitenciaría, ¿verdad? O sea, no sé si con eso le respondo, senador. Excelente, Dante, excelente. Entonces, este proyecto de ley que trata sobre el proyecto de reducción penitenciaria, que tiene como objetivo, ¿no?, la modificación del artículo 120, 121, 122 del Código de Ejecución Penal. Y repito, tiene un valor muy importante, cual fue analizado y también planteado, ¿no?, por personas que están hoy privadas de su libertad. Entonces, yo propongo, ya que está el anteproyecto, y está acá también presente Dante, en representación de CODEUPIS, y estamos ya en condiciones de presentar este anteproyecto para ser presentado oficialmente, Dante. ¿Ya estamos en condiciones de hacer eso? Sí, 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 se puede presentar y se puede de vuelta abrir la discusión en comisiones digamos, podemos facilitar los espacios de debate tanto en la penitenciaría como en otros espacios en ese sentido y acompañar. Muchas gracias, Dante. Entonces, bueno, en esta la propuesta, yo propongo nuevamente el plazo máximo de 30 días para poder ser presentado oficialmente como proyecto de ley
invito, ¿no?, a los colegas, parte de la comisión, a ser parte también de la presentación de este proyecto. Y el caso sería 30 días. ¿Está bien? Está muy bien. Apuril se suma al proyecto, muy bien. Senador Querey. Excelente, excelente. Bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos una buena noticia, Dante. Vamos a hacer la presentación oficial en un plazo máximo de 30 días y tenemos ya senadores que van a formar parte en su presentación para su análisis. Y, por supuesto, después también ver la posibilidad de avanzar en va a abrir. si hace falta. Excelente, excelente. Muy bien. Bienvenido, senador Ledesma. Excelente. Bueno, muy bien. Este punto, entonces, culminado. Agradecerle a Dante por su participación y, bueno, creo que ha sido una sesión muy fructífera. Gracias, Dante, y te dejamos en libertad y vamos a estar en contacto permanente en la comisión para avanzar en todos los proyectos que se han presentado. Tercer punto. Por favor, tercer punto, director. Sí, gracias, senador. Tercer punto es la presentación de la denuncia de irregularidades obrantes en la Comisión de Derechos Humanos por supuestas violaciones a los derechos laborales, acoso, malos tratos cometidas por el defensor del pueblo en el ejercicio de sus funciones. En ese marco, como recuerdan, la última reunión de la Comisión de Derechos Humanos habíamos recibido a funcionarias o exfuncionarias de la Defensoría del Pueblo haciendo las denuncias, ¿verdad?, que hemos recibido posteriormente, un dossier de informaciones o documentaciones sobre estas denuncias, ¿verdad?, que obran en la comisión, ¿verdad?, que ya no son nuevas. Queríamos también eso comentar, ¿verdad?, que en el año 2019 y 2020 hemos recibido también denuncias, ¿verdad?, de despidos irregulares, de malos tratos, de acosos, ¿verdad? Pero en este marco queríamos un poco rescatar lo que se ha presentado en el año 2022 y que es la nota presentada por las señoras abogadas Shirley Cantero, la abogada Magdalena Barrios, Viviana Bóveda y la señora Giselle Rivas, que han sido presentados este año y las mismas manifiestan que fueron víctimas de despidos injustificados, ilegales y arbitrarios. Esta presentación se ha hecho en enero de este año, ¿verdad? Y son funcionarias nombradas con estabilidad laboral, en donde vemos, por ejemplo, el caso de la señora María Magdalena Barrio, de 64 años, con 19 años de antigüedad, abogada también, funcionaria permanente, así como la señora Shirley Cantero, de 19 años de antigüedad, la abogada Giselle Lorena Rivas y Viviana Bóveda, también con 12 años de antigüedad en la Defensoría del Pueblo, y que manifiestan que han sido despedidas o desvinculadas en contravención a los derechos consagrados en la Constitución Nacional y las leyes vigentes, ¿verdad? Cabe mencionar que estos casos en particular, así como otros casos, se han dado sin haber hecho los sumarios administrativos pertinentes, ¿verdad? Y que llaman mucho la atención estas actuaciones que estamos teniendo, ¿verdad? Esto también, las denuncias anteriores que hemos tenido en la Comisión de Derechos Humanos han sido remitidas en el 2020 a la Cámara de Diputados también, todos los antecedentes que obran, ¿verdad? Y que nosotros tenemos los resúmenes, ¿verdad?, pertinentes de caso por caso. Y que cabe mencionar, señores senadores, que la semana pasada, por instrucciones del presidente, hemos hecho llegar ya un pedido de informe a la Defensoría del Pueblo en 3 ítems, ¿verdad?
Uno de ellos es que nos remitan el listado de despidos realizados desde el año 2016 a la fecha, en caso de aquellos funcionarios permanentes desvinculados y donde que nos deben indicar las medidas administrativas tomadas por la institución, teniendo en cuenta las normas legales vigentes. El inciso B son remitir los legajos y procedimientos administrativos realizados para la desvinculación de estas funcionarias que he mencionado recientemente, ¿verdad? Que tienen desde 19 años de antigüedad hasta 12 años de antigüedad y que denuncian haber sido desvinculadas sin los sumarios administrativos pertinentes, ¿verdad? Y el inciso 3 No se escucha. No se escucha, Sí, Víctor. No senador, se ¿me escucha. escuchan ahí? Me estoy conectando por el teléfono. Ahí sí. Ahí sí. Ahí Sí, sí. y el inciso C, hola, ¿sí me escuchan? El inciso C hace referencia, en el inciso C, No se escucha, Víctor, nuevamente. Apagaste tu micrófono, Víctor. disculpen, ¿ahí me escuchan? Ahí sí. Sí, gracias. Y el inciso C, en el pedido de informe, hace referencia hacia la recaudación realizada en el marco de la ley 4013/2010, desde su inicio hasta la fecha, como la fundamentación administrativa y jurídica para la recaudación o cobro realizado por la institución para obtener el carnet de objeción de conciencia, ¿verdad? Cabe mencionar también que en este punto ha sido presentado denuncia, ¿verdad?, de cobros irregulares que se han hecho en el marco de la aplicación de esta ley, ¿verdad? Y por último, señores senadores, también en el dossier que han presentado estas trabajadoras o ex trabajadoras de la Defensoría del Pueblo, anexan audios compartidos que en redes sociales, inclusive un audio que ha sido público el día de ayer, ¿verdad? Donde se habla de una supuesta repartija de cargo o la intención de llevar el presupuesto del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura a la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Después también en ese mismo audio que nosotros tenemos, ¿verdad? Que podemos compartir inclusive con los señores senadores, encontramos, ¿verdad?, declaraciones que apuntan a eso, y ayer hubo una conferencia de prensa también del Defensor del Pueblo en donde hacía referencia, ¿verdad?, a estos audios que han sido filtrados y que han sido ampliamente publicitados por los medios de prensa, ¿verdad?, admitiendo de que esos audios son que habían hecho, creo que en el año 2018 o 2019, ¿verdad? Bueno, el dossier realmente quería comentarle que es un dossier muy amplio, ¿verdad? Incluye aproximadamente 30 denuncias de despidos injustificados, de malos tratos, de violaciones de derechos laborales, de mal desempeño en sus funciones, y por último estos audios que le había hecho mención recientemente. Gracias, senador. Excelente, Víctor. Bueno, como acaba de decir, nosotros la semana pasada ya hemos enviado un pedido de informe, ya que no hemos podido tener la reunión como comisión. ¿Y cuál es el plazo que se le dio? Creo que 15 días, ¿no? Víctor. Víctor, ¿me escuchas? ¿Me escuchan ahí los que están? Así mismo, senador. Sí. Así mismo, Sí, estoy teniendo 15 días. problemas de conexión. Perfecto.
Bueno, yo repito nuevamente, bueno, nosotros hemos decidido enviarle, por mi pedido, un pedido de informe al defensor y tiene un plazo máximo de 15 días para contestar esos 3 puntos que acaba de mencionar Víctor. Y la semana que viene es el plazo, sería el plazo para su envío del informe solicitado por la comisión. También vemos que la Cámara de Diputados estaría presentando en estos días un inicio de juicio político que están trabajando en el libro acusatorio. Y bueno, si algún miembro de la comisión, senador Apuril, senador Querey, senador Paco Baza, y quiere opinar sobre el tema, también estamos para poder avanzar en este tema. Adelante, senador Apuril. Presidente, en vista a toda la documentación que se ha hecho llegar a la comisión, entiendo que lo que corresponde sería armar un paquete y poner a disposición de la Cámara de Diputados como parte de, digamos, las denuncias que puedan servir eventualmente para que ellos analicen todos los hechos aportados a nuestra comisión, para que si así correspondiere puedan darle la acción que ellos consideren en el caso específico de una posible, de un juicio para destituirlo si encontraran los méritos. Creo que nosotros tendríamos que poder dejar en manos de los diputados toda la documentación que se ha arrimado a nuestra comisión. Excelente la propuesta. ¿Algún otro senador? Senador Querey, senador Ledesma, senador Schaap. ¿Está de acuerdo? Excelente. Yo propongo que hagamos llegar eso, como no hay todavía una comisión encargada del libro acusatorio. Si la idea es enviar a la Cámara de Diputados, que lo hagamos a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Para que la misma acerque, una vez que se conforme el equipo. Sí, presidente, entiendo que eso ingresa luego por mesa de entrada del plenario de la Cámara, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí. Y yo entro a tu mano, porque si no, alguien tiene que ser responsable de esta carpeta. Entonces yo propongo, si lo vamos a hacer, si es la decisión de la mayoría, hacerlo en la Comisión de Derechos Humanos, que lo tengan ellos a disposición de todos los diputados, si están de acuerdo. ¿Está bien? ¿Senador Querey, está de acuerdo? Ok. Entonces, bueno, Víctor, prepara ese dossier y bueno, y enviárselo a la Comisión de Derechos Humanos para lo que viene en lugar y ponerlo también a disposición para lo que ellos crean conveniente llegado el caso. ¿Está bien? Excelente. Señora, así será. Y también el pedido de informe que le hemos solicitado para poder después también adjuntar a eso, si está de acuerdo. Excelente. Siguiente punto, Víctor. Sí, gracias, senador. El siguiente punto del orden del día, el cuarto, es la presentación y puesta a consideración de los señores miembros de la Comisión de Derechos Humanos los proyectos de declaración en base al informe de intervención en la Academia Militar realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura para el Ministerio Público. El primer proyecto de declaración en donde se insta al Ministerio Público a impulsar de manera diligente las investigaciones abiertas por torturas y malos tratos que se encuentran en etapa investigativa en base a las denuncias de violaciones de derechos humanos en la Academia Militar. Por otro lado, y la segunda declaración, sí. Por otro lado tenemos el proyecto de declaración que exhorta al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de intervención realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura ante las denuncias de violaciones de derechos humanos en la Academia Militar
Esto va dirigido al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al presidente de la República. Excelente. Entonces, a propuesta de los miembros de la comisión, estos dos proyectos de declaración. Uno dirigido a la general y el otro al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, señor presidente de la República, donde le hacemos llegar, no lo resuelto también en la audiencia pública que se llevó a cabo a través del informe presentado por el MNP. A consideración las dos propuestas de declaración. ¿Estamos de acuerdo? Senador Puril, ¿de acuerdo? Ok, senador Querey también. Gracias, senador. Perfecto. Muy bien. Senador Paco Valedesma también. Excelente. Entonces, aprobado el proyecto de declaración, tanto para la Fiscalía General como para el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Siguiente punto. Sí, senador. El siguiente punto es el proyecto de reforma y modernización de la policía, de la Policía Nacional, que cabe mencionar que el quinto es, perdón, el quinto no es el proyecto de igualdad salarial. El quinto es, disculpe, senador, el quinto es el proyecto que establece la igualdad salarial entre mujeres y hombres en el sector público y privado. En cuanto a este proyecto de ley, señor senador, tenemos dos proyectos de leyes presentados por el senador Enrique Salim Busarqui, y tenemos nuevos informes que han llegado de las instituciones públicas. Por lo tanto, solicitamos que este proyecto de ley sea postergado para un dictamen mejor, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, este proyecto, senador, solicitamos eso con respecto a la igualdad salarial. Perfecto. Hay dos proyectos de ley, uno presentado en el 2019 y otro en el 2022 por el mismo. Así mismo, senador. Senador. Ya. Y hay una pregunta. ¿Hay otros, ya que es el mismo senador? Víctor, ¿me escuchas? Disculpe, senador, yo no le pude copiar. Sí. No, pregunto si hay estos proyectos de ley fue presentado por el mismo senador, ¿no? Sí mismo, fue presentado por el mismo senador. Perfecto. Bueno, excelente. Entonces, la solicitud es prorrogar esto porque hay nuevos informes que están llegando. Así mismo, senador. Perfecto. Bueno, pues a consideración de los colegas es postergar el estudio de este proyecto de ley. ¿Está bien? Senador Puril, senador Grey, excelente, senador Ledesma, senador Schaap. Perfecto. Entonces postergamos el quinto punto. El sexto y último punto. El sexto y último punto está dentro del orden del día de este jueves. Adendamos este punto, ¿verdad? Pero cabe mencionar que este proyecto va a ser nuevamente, se va a realizar un pedido de postergación, que es el proyecto de modernización de la Policía Nacional. La compañera acá, Carmen, está participando de esa mesa técnica, y el propio proyectista, que es el senador Fidel Zavala, va a solicitar esta postergación de este proyecto hasta que haya un acuerdo en la mesa técnica que está trabajando las modificaciones, ¿verdad?, de este proyecto de ley. Perfecto. Entonces la propuesta es acompañar la postergación como comisión hasta que la mesa técnica presente un proyecto acorde, ¿no es cierto?, a un acuerdo. ¿Está bien? Así mismo, senador. Perfecto, excelente. Se por la postergación del sexto punto. Asuntos varios. ¿Hay algún punto en particular que quieran plantear los colegas? Nada, senadora Puril.
¿Algún tema en particular? No. No, presidente. Senador Querey también, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, Víctor, ¿algo que quieras decir al terminar la reunión? ¿A no haber ningún otro punto? ¿Algo que quieras comentar? No, senador, que estamos teniendo solamente varias actividades que estamos poniendo toda consideración del señor presidente, que tiene que ver con la CONARE y con otras instituciones de la sociedad civil que nos están haciendo llegar invitaciones para varias actividades que vamos a ir informándole oportunamente a los miembros de la comisión, senador. Nada más, gracias. Gracias, Víctor. Bueno, excelente. No habiendo ningún punto para tratar, se levanta la sesión, agradeciéndole a los colegas por su tiempo y por su participación.